a qué te dedicas, ¿no? De forma breve y luego ya pasamos con la presentación. Tendrías Sí, 20 a 25 minutos para realizar tu presentación. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. gracias a ustedes, Edwin, Juan y a todos, a todo el equipo de Data Science. Eh, Muchas gracias por estar aquí también participando de este encuentro muy saludable, muy necesario. Y bueno, yo voy a comenzar un poco con mi presentación, ¿no? Yo actualmente trabajo en Visibilia. Visibilia tiene un lema, es una startup brasilera que tiene un lema bien claro y directo, Intelligence for Business. Y tiene por tras de todo este tema, este boom, que inclusive voy a mencionar un poco en algunos momentos de la presentación, el uso real, concreto y práctico de la inteligencia artificial y los demás elementos que la constituyen para solucionar problemas reales, problemas del mundo real, ¿no? Cuando una persona, un profesional, se refiere a negocios, no necesariamente es un negocio comercial. Un negocio es un elemento que tú necesitas resolver para dar fluidez a algún bloque, algún elemento eh, en algún proceso, independiente de que sea. ¿No? Puede ser una compañía, puede ser un elemento del Estado, del gobierno, puede ser una ONG, que viene a ser otro tipo de negocio, o puede ser inclusive en la sociedad, en el día a día de las personas comunes y corrientes. Entonces, por ese motivo, yo pensé bastante en el tema que podría abordar, vi bastantes temas técnicos en el Meetup, que todos nosotros estamos participando en esos días, ¿no? Yo preparé esta charla, Machine Learning y sus aplicaciones, y sus aplicaciones en desafíos en entornos de mundo real, Machine Learning and its application challenge in real world environments. ¿No? Y bueno, ya que Edwin me preguntó un poco, yo también había preparado esto, ¿no? De la presentación. Yo soy bachiller y ingeniero en computación, ¿no? Por la Universidad Nacional de Trujillo. Yo me formé en la Nacional de Trujillo más o menos por 2008-2009, finales de 2008, comienzos de 2009, y yo tuve una experiencia de poder trabajar en SUNAT, ¿no? Que todos en Perú por lo menos lo conocemos, nuestra Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y entré como practicante y bueno, luego me quedé por un tiempo más como analista. Yo tuve la experiencia de poder trabajar en SUNAT, eh, muy, fue un punto, una parte muy importante de mi vida profesional, porque yo salí de la universidad, entré a SUNAT y ya de frente tuve ese choque de realidad de salir de proyectos pequeños, digamos así, que normalmente se trabaja en un entorno académico en la universidad en pregrado, a un entorno real a nivel nacional, ¿no? Ver tablas de base de datos que muchas veces lo ves muy poco durante tus 4 o 5 años de carrera universitaria, de vida universitaria, problemas reales, implementación real, implementación que tú ya desarrollabas y actualizabas y ya el usuario, la persona, ¿no? El ciudadano lo podía ver, y con aquel riesgo y con aquellos todos esos cuidados de que si alguna cosa sale mal o haces mal, no solamente tú te vas a ver perjudicado profesionalmente, sino que también vas a afectar una empresa, vas a afectar a una persona, ¿no? Entonces, había muchas cosas y fue una experiencia muy bonita, muy buena, muy gratificante, que me hizo aprender mucho, ¿no? Pero luego yo salí de SUNAT, yo ya tenía la meta de hacer mi posgraduación fuera de Perú. Y bueno, se me dio la oportunidad de venir a Brasil, vine a la Universidad de Sao Paulo, hice mi maestría, ¿no? Terminé la maestría en 2 años, fue una experiencia muy buena también, buenos resultados, y vino nuevamente aquella situación que normalmente ocurre en esa etapa de la vida. Si es que tú continúas en el mundo académico o vas al mercado o haces otras actividades, ¿no? Entonces lo pensé mucho, tomé la opción de continuar con el doctorado y bueno, me quedé, ¿no? Entonces ahí fue el periodo 2011, 2013, 2013 a 2017, donde terminé mi doctorado, y mi doctorado también fue una experiencia maravillosa, genial, conocí mucha gente,
tuve la oportunidad de hacer visitas científicas a dos universidades, a dos laboratorios en universidades en Europa, en Francia y en Portugal, que tenían políticas y investigaciones, digamos, diferentes, ¿no? En la de Portugal se trabajó o trabajé mucho con el tema de sistemas de recomendación, ¿no? Y en Francia yo trabajé bastante con el asunto de geolocalización, datos geolocalizados y cómo poder llevarlos a diferentes entornos o diferentes problemas. Entonces fueron experiencias muy buenas que me fortalecieron desde el punto de vista académico, ¿no? Y también desde el punto de vista de la visión de las cosas, ¿no? Porque la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, es una universidad top en América Latina, ocupa la primera posición en América Latina y está entre las 150 del mundo, está en un ranking muy, muy considerable. Pero, por ejemplo, en el campo de la computación, de donde yo estaba trabajando, haciendo mi investigación, que es inteligencia artificial, ¿no? En mi caso era aplicada a redes complejas que solucionan problemas, como por ejemplo, de lo que está por detrás de las redes sociales, como siempre lo menciono yo mismo, ¿no? Esos son mis términos, ¿no? Toda la computación, toda la física, toda la estadística, toda la matemática que hay por detrás de las redes sociales, de Facebook, Instagram, de lo que hoy vemos, no se traduce en esa área de complex networks, redes complejas. ¿No? Y sobre esas redes complejas, aplicar procesos de aprendizaje. Entonces, ese era el tema de mi investigación. Y cuando yo lo trabajaba, lo estaba trabajando eso en la Universidad de Sao Paulo, la investigación era muy, digamos, muy académica, mucho de casos de uso, muchos con datos un poco, datos reales, pero en pequeña escala, pequeña, mediana escala, que es la traducción que normalmente se hace. Pero cuando ya fui para Europa, y yo tuve la oportunidad de ver un entorno de investigación mucho más diferente y mucho más rico, en el sentido de que los problemas obviamente existen, están ahí, sin embargo son problemas mucho más direccionados. ¿Por qué? Porque son las empresas, ¿no? No es como en América Latina un poco el ambiente de yo hago investigación, yo hago negocios, yo hago gobierno, yo hago ONG y acabó y nos vemos, nos tomamos una foto, hacemos un evento y acabó. No, allá la interacción es mucho más dinámica, mucho más verídica y mucho más fluida. Entonces las empresas iban a esos laboratorios, continúan yendo con seguridad a estos laboratorios, van con sus datos, no tienen miedo de entregar los datos. Aquí existe mucho aquel recelo de son mis cosas, nadie las tiene que ver. Allá van, obviamente, con todos los cuidados, con todos los asuntos de privacidad y etcétera, que en Europa son líderes en eso. Y le dan al laboratorio, a la universidad, a un profesor, a un grupo de investigación, estos son los datos, yo tengo tal y cual problema. Entonces, yo voy a invertir, ¿no? En 1, 2, 3, 4, N estudiantes que ustedes tengan que puedan trabajar en este problema y yo quiero soluciones. Entonces, como existe todo ese entorno, ese conocimiento real de que el problema realmente es ese, de que la herida que tiene la empresa es ese, ¿no? Las cosas fluyen mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una investigación un poco sesgada, un poco a ciegas, un poco suponiendo cosas con una hipótesis muy, muy abstracta, ¿no? Tú operas en el aire, ¿no? Tú asumes ciertas cosas, tú tomas ciertas condiciones, tú agarras un poco de datos y los procesas y los dejas bonitos para tu entorno y los trabajas y obviamente obtienes, qué sé yo, 98, 99% de acuracia, 99. Hola. Ok. Entonces, tienes toda esa perfección entre aspas, porque no estoy diciendo de que trabajarlo todo desde el punto de vista abstracto no es difícil, es muy difícil, ¿no? Pero termina resolviendo un problema, muchas veces muy importante, de hecho, para eso es la investigación, pero que a veces se queda 2, 3, 4, 5 años, 6 años, muchas veces 10, 20 años, ustedes probablemente ya han escuchado eso, sin ser utilizado, y es redescubierto después de un cierto tiempo. Es lo que ocurrió con las redes
neurales, ¿no es cierto? La red neuronal con backpropagation, que hoy se transformó en deep learning, ¿no? Son asuntos, son investigaciones de los años 80, ¿no? Comenzaron a hacer boom hace unos 10 años atrás y a tornarse hot, términos hot topic hace 5 o 6 años, ¿no? Con redescubiertas y con avances, ¿no? Entonces se queda mucho tiempo en el congelador esas investigaciones y obviamente no todas son redescubiertas, no todas esas investigaciones tienen esa suerte, no tienen todo ese poder. Entonces se trata mucho de ese asunto que hoy en día muchas veces se llama pesquisa aplicada. Y me llamó mucho la atención y me quedó aquel gusto de poder tener un problema en tus manos, de poder resolverlo de la mejor manera y de poder ver los resultados a corto, mediano plazo implementados, beneficiando a la empresa, beneficiando a personas, beneficiando a la comunidad y obviamente todo eso transformándose en flujo de economía que puede y hace crecer a todos los países, ¿no? Entonces, cuando volví obviamente a Brasil para terminar mi doctorado, terminé mi doctorado y bueno, comenzamos con el proyecto Visibilidad, que en esos momentos eran conversaciones, etcétera. Yo tuve la oportunidad aún en 2018 de volver a Perú, estuve como profesor en UPC, en ESAM, y bueno, mis redes sociales están ahí también para que ustedes puedan conectarse, ¿no? Pero a partir de todo eso y obviamente concentrando y juntándome con los agentes ideales de alguna manera, porque siempre cuando se trabaja en una empresa, ¿no? Con digamos, un grupo relativamente pequeño y con una orientación totalmente diferente, ¿no? Surgió este proyecto que hoy en día es una realidad, que es el proyecto de Empresa Visibilidad, de la cual soy director y también soy cofundador, ¿no? Entonces, en Visibilidad, como ya les había mencionado, tenemos esa frase de Intelligence for Business, ¿no? Porque nosotros intentamos solucionar problemas reales que tengan naturaleza compleja, ¿no? Que naturalmente son complejos, ¿no? Entonces, oficialmente fuimos fundados este año, en febrero, ¿no? Aún no surgía el asunto de la pandemia y en medio de todo este mar de cosas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estamos aún desarrollando 3 proyectos 100% basados en inteligencia artificial, ¿no? Hemos levantado algunos capitales y hemos ganado ya algunos desafíos relacionados a inteligencia artificial, algunos desafíos internacionales muy importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué yo les estoy mencionando esto? Y siempre de alguna manera hago el hincapié de proyectos o empresa que desarrolla inteligencia artificial de verdad, y como a veces decimos en portugués, ¿no? De verdad. Porque por lo menos en esta parte del mundo, en América Latina, ¿no? Se habla mucho de soluciones de inteligencia artificial, son palabras, términos muy correteros, muy usados, muy comunes, pero que quedan ahí en aquel asunto de desarrollar, de hacer, ver una cosa bonita, mostrar un gráfico y terminó ahí. No se implanta, no se lleva a la solución. Las empresas que aquí en Brasil, que ustedes deben conocer, deben haber escuchado, deben imaginar, es un país gigante y tiene grandes inversiones de todo tipo. Las empresas realmente invierten en mejorar sus procesos, ¿no? Pero cuando van a invertir en inteligencia artificial, ¿no? Tienen un poco de recelo, ¿no? Y se van por los caminos más fáciles y más seguros, sobre todo. Es aquella vieja historia de que el open source, por ejemplo, Linux es mejor, pero todos usan Windows, ¿no? ¿Por qué? Por seguridad, porque si ocurre algo yo tengo la garantía de que alguien va a dar las caras, cosas de ese tipo. Entonces, más o menos con inteligencia artificial, actualmente, por lo menos en esta parte del mundo que me estoy moviendo más, en América Latina, esa misma situación ocurre, ¿no? Entonces, para las empresas no quedarse atrás. ¿Qué es lo que hacen? Ellos comienzan a llamar inteligencia artificial a diversos elementos de automatización de procesos, ¿no? Tú vas a revisar la automatización inteligente que están haciendo
en alguna empresa y no es más que una tarea programada o agendada en el sistema operativo Windows, Linux que estén usando y que se va a disparar en tal horario, ¿no? Como ya hay un disparo automático, llaman a eso tarea inteligente y están usando inteligencia artificial según ellos, ¿no? O el clásico uso del Analytics con Data Science y hago los gráficos, mis reportes y perfecto, ¿no? Entonces, a eso nosotros lo estamos identificando como aplicación de inteligencia artificial o de elementos inteligentes en las camadas o en las capas externas del modelo de negocio de cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier sector. No se quedan en la parte externa. ¿Por qué? Porque por seguridad, ¿no? Tienen un cierto recelo en que algo no pueda salir como planeado y obviamente la empresa, la compañía se pueda ver perjudicada de alguna manera, ¿no? Aparte que también las cuestiones políticas y burocráticas también tienen ciertas demandas, ciertas exigencias a cumplir, ¿no? Entonces nosotros estamos desarrollando estos proyectos aplicando realmente algoritmos de inteligencia artificial para solucionar problemas reales, ¿no? Y la inteligencia artificial es muy amplia, como mencioné, el tema de inteligencia artificial hoy día se debate en popularidad con machine learning, con deep learning, con asuntos, con alguna palabra que tenga learning eh, ahí en su composición, ¿no? Pero de alguna manera nosotros sabemos las diferencias, nosotros estamos un poco más pegados a la parte técnica que hemos tenido que estamos inmersos en esta realidad, sabemos qué es inteligencia artificial en sí, qué es machine learning en sí, qué viene a ser deep learning, etc. Entonces, medio como para ilustrar un poco eso, ¿no? Nosotros sabemos que la inteligencia artificial, de alguna manera, tiene 4 sectores gigantes y dentro de la parte que intenta, o filosóficamente, la inteligencia artificial intenta simular el aprendizaje humano o el comportamiento humano, tenemos todo el bagaje de cosas que se viene que hoy en día se traduce como alguna cosa learning, aprendizaje de alguna cosa. Y vemos el aprendizaje basado en evidencias, los sistemas basados en aprendizaje de máquinas, machine learning, el perspective analytics que viene a ser basado también en predicciones a partir de algoritmos de aprendizaje, el natural language generation para generar textos automáticamente a partir de resúmenes, a partir de aprendizajes previos de los diccionarios ya previamente aprendidos, entre otras cosas, ¿no? La tradicional Natural Language Processing que viene avanzando, ¿no? Hace unos 4 o 5 años también hizo un boom, revolucionó y todavía continúa dando muchas noticias positivas. El Predictive Analytics, que es nuestro tradicional modelo, digamos, de predicción a través de Analytics en general. Los sistemas de recomendación que no pasan de moda, independiente de lo que nosotros vayamos, de alguna manera, todo lo que está por detrás, este evidence learning, machine learning, prescriptive learning, el propio deep learning, muchas veces se traduce o se pasa al usuario como un motor o a través de un motor de sistema de recomendación, ¿no? Y el clásico deep learning, clásico entre aspas, ¿no? que viene haciendo bulla, ¿no? Como viene haciendo todo esta disrupción en los últimos años sobre todo con sus aplicaciones a imágenes en diversos aspectos, ¿no? Pero como les estaba mencionando, ¿no? Todo esto, de alguna manera, hay un vacío, hay una diferencia enorme entre lo que nosotros hacemos y vemos por aquí y lo que tenemos por otros lados. ¿Eso por qué? Porque mucho de lo que nosotros tenemos es, digamos, fundamentado en la inversión que nuestros gobiernos realizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que desde el lado de Perú hay una inversión muy poca en todos los aspectos relacionados a educación, tecnología e innovación en general, ¿no? Con estadísticas de fuentes, digamos, bien colocadas. Ya nuestros vecinos latinoamericanos como Brasil, México, se destacan un poco más, pero aún están debajo de los grandes players, de los grandes jugadores, ¿no? Y eso se ve mucho, ¿no? Eso se vuelve a traducir nuevamente cuando ya colocamos la lupa más cercana al problema, ¿no?
cuando nosotros analizamos, por ejemplo, empresas gigantes como Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, etcétera, y nosotros vemos que, por ejemplo, en términos de billones de dólares, ellos generan y lucran entre 300, 200 billones hasta cerca de 600 o cerca de 800, ¿no? Y son empresas que tienen, si las analizamos o pensamos un poco en ellas, todas incorporan elementos de inteligencia artificial directamente en su núcleo, en su modelo de negocio raíz, ¿no? Ya empresas de América Latina en específico, Petrobras es la Petroperú, el equivalente a Petroperú, es una empresa de petróleo, de extracción de petróleo. Ellos tienen, conozco muchos amigos que trabajan ahí y usan cosas de inteligencia artificial muy pesadas, pero terminan siendo elementos secundarios. Y esa empresa Petrobras, que es que este gráfico es del 2016, era la top de América Latina, a las justas pasaba a los 100, creo que llegó a los 120 billones. En cambio que Nestlé, que si no me equivoco es francés, alemana, ultrapasa los 200 billones. Entonces, la mejor de América Latina es casi la mitad, un poco más de la mitad, que la más baja del mundo. Entonces hay una gran diferencia. Walmart, por ejemplo, también que es comercio electrónico, ¿no? Es mexicano, también es una empresa súper top, pero por ejemplo no se compara, no llega a todo lo que produce Amazon, que también se encuentra, parte de Amazon está en ese sector también. ¿Okay? Entonces toda esa falta de inversión, tanto en términos económicos como en términos de acciones reales, políticas, gubernamentales, etcétera, se traducen en todo esto, ¿no? Y los gigantes, las empresas gigantes de cada sector también dicen mucho, ¿no? Por ejemplo, miren cuántos gigantes tiene solamente Estados Unidos y cuánto produce en términos de dólares per cápita, ¿no? ¿Cómo es esa diferencia? ¿Cómo se pasa eso también para Europa, para Asia, inclusive para África del Sur, ¿no? Limitada o representando el continente africano? Y nuestros gigantes no llegan ni a la mitad de, por ejemplo, el más bajo, que es la parte de África del Sur. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Y capital humano nosotros sabemos que existe, ¿no? Lo que está faltando es visión. Por eso yo coloco esta pregunta aquí. ¿Qué es lo que está faltando para impulsar ese crecimiento que América Latina necesita para, desde nuestra posición como académicos, profesionales, empresarios, empresas, etcétera, poder avanzar más, ¿no? Tal vez lo que está faltando sí sea un poco más de innovación basada en inteligencia artificial y todas las áreas relacionadas, con visión de mercado, ¿no? Con visión realmente de apostar por algo y poder de alguna manera permitir que ese algo se convierta en realidad y pueda crecer, ¿no? Pensando en eso, nosotros estamos atacando específicamente en Visibilia 3 sectores diferentes, ¿no? Muchos nos llaman un poco de precipitados, tal vez un poco de entusiastas, porque normalmente una startup comienza con un proyecto y crea ese proyecto y se refuerza en ese proyecto. Muchas personas, inclusive inversionistas de Perú, tienen esa mentalidad, ¿no? Pero nosotros aquí estamos desarrollando 3 proyectos, los 3 con bastante éxito. Primero Binet, que trata sobre recursos humanos, Sion, que trabaja con geomarketing, Fache, que trabaja para el asunto de salud, específicamente para detección de coronavirus, ¿no? Binet, que fue nuestro primer proyecto, de alguna manera cuando lo proponíamos, cuando lo colocábamos en mesa, todos decían, es un LinkedIn, un nuevo LinkedIn. Tu competidor es LinkedIn. Pero esas personas cuando comentaban eso, comentaban de manera superficial porque siempre existe eso, la visión superficial del problema, ¿no? ¿Por qué surgió Binet? Que es el tema que voy a conversar aquí un poco. Porque nosotros conocemos, ya porque parte de nuestro equipo conoce ese problema de los reclutadores, el problema de juntar, digamos, de encontrar a la persona ideal para una determinada vacante de trabajo.
es un problema viejo, no es un problema nuevo, pero que no está resuelto o que no está bien resuelto. LinkedIn existe y otras empresas, otros software existen, ¿no? Inclusive Amazon ya trabajó ahí y no le fue muy bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Por diferentes factores. Entonces los reclutadores, a pesar de que tienen una cantidad de opciones, ellos terminan contratando 4 o 5 software para hacer el mismo trabajo. ¿Y cuál es el dolor que estos reclutadores tienen? Mira, la empresa o yo, si soy un reclutador independiente, pago licencias de 4 o 5 software, uso 2, 3 software libres y encima yo hago trabajo manual y mi trabajo no termina siendo bien hecho. O sea, es como si hubiera 8 o 9 cerebros trabajando para una tarea específica y aún así esa tarea no termina siendo bien resuelta. ¿Por qué ocurre eso? Porque todo el mundo intenta generalizar, todo el mundo asume cosas, perdón, todo el mundo asume cosas y nadie se va a la solución en general. Entonces nosotros conversamos con una serie de reclutadores, de empresas, redefinimos el problema, ajustamos a las necesidades y comenzamos a construir este sistema Binet que termina siendo un concentrado, ¿no? Una única pastilla para varios problemas del asunto de reclutamiento, problemas de reclutamiento. Entonces, esta Binet concentra primero un sistema de recomendación, comenzamos con estos 2 sistemas de recomendación, aplicado al problema de reclutamiento y selección de candidatos a una vacante, limitado al factor o al sector, perdón, de tecnología de información. Como conocíamos más ese mercado, solamente para vacantes de trabajo en ese sector, en el sector TI, y al mismo tiempo una cosa es recomendar una vacante a una persona que está buscando empleo y otra cosa también es recomendarle profesionales al reclutador. El reclutador lanza la vacante, pero también él está buscando por atrás. No se queda parado porque se pueden candidatar 100 personas y ninguna de esas 100 personas es la ideal para ese puesto. Entonces nosotros atacamos esos 2 frentes porque ellos necesitan de eso. ¿No? ¿Qué más hacemos? Hacemos predicción al problema de turnover, ¿no? Que es un problema de que contratar, ya se imaginaron ustedes, ya por lo poco que les comenté, de que es un problema caro, pago muchas licencias, gasto tanto tiempo, me demoro en contratar, en encontrar a la persona ideal, la encontré, la contrato, pasan 2 o 3 meses y la persona se va. ¿Por qué? Porque no se encajó en la empresa, no se encajó en el puesto que le di, o mi vacante estuvo mal definida, ¿no? La persona se candidató pensando que era una cosa y en la práctica terminó siendo otra, ¿no? Entonces eso se llama turnover. Es un problema también muy antiguo que también no está 100% resuelto y nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos por poder dar un resultado un poco diferente, ¿no? Clasificación aplicada a anuncios falsos. Hay muchos anuncios, así como hay fake news, también hay anuncios de puestos de trabajo falsos que son para ganar, robar los datos de las personas. Entonces también estamos con eso. Análisis de datos en general aplicado al análisis de comportamiento para hacer lo que hoy en día se llama People Analytics. ¿Qué es el People Analytics? Es una analítica enfocada al comportamiento de los trabajadores dentro de un ambiente corporativo. Entonces también estamos trabajando en eso y otras funciones, ¿no? Y sobre esos desafíos técnicos nosotros enfrentamos desafíos que combinan lo técnico con el mundo real, ¿no? Por ejemplo, el entendimiento completo del problema. Muchas empresas tienen RHs diferentes, recursos humanos diferentes, ¿no? Dell, la empresa Dell, por ejemplo, por lo menos aquí en Brasil, no tiene un sector de recursos humanos. Cuando nosotros supimos de eso, dijimos, wow, ¿no? Nosotros acostumbrados a que toda empresa tenga un sector de recursos humanos, pero ellos no lo tienen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos lo manejan de una manera diferente, ¿no? Entonces también se tiene que conocer eso y poder trabajarlo de manera adecuada, ¿no? Acceso legal a datos, ¿no? Obviamente, o en Brasil se incorporó recientemente la Ley General de Acceso a los Datos, el esfuerzo en manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que no necesariamente son históricos y sí son en tiempo real.
reducción del sesgo, lo que hoy es Fairness. Va a haber una palestra, una conversación sobre Fairness en este meetup también, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema donde Amazon falló en este asunto de los recursos humanos, ¿no? Muchas veces se trabaja en Machine Learning, que es el aprendizaje, cuantos más datos, mejor, ¿no? Y existe una tendencia natural, por ejemplo, en el sector de TI, contratar a más hombres, personas del sexo masculino. Entonces, el algoritmo ya aprende mal, ya aprende con sesgo, ¿no? Entonces, comienza a recomendar al reclutador, entrega currículos de personas de sexo masculino y discrimina sin saberlo, porque obviamente es un algoritmo que no piensa, como nosotros seres humanos, ¿no? Y discrimina a candidatos de sexo femenino. Entonces, eso también tiene que ser tratado, ¿okay? Con mucho cuidado, con muchas pinzas, y estamos incorporando aquí. Y el compliance es cumplir con las reglas técnicas, jurídicas de la empresa, del cliente y del país en sí, que también incluye tratar diferentes aspectos, inclusive de la manera como tú implementas tu sistema en tu servidor, sea local, sea en la nube, y otros desafíos, ¿no? Entonces, el tiempo parece que me jugó un poquito, me pasé un poquito unos minutos. Les agradezco la atención. Y bueno, yo estoy disponible para cualquier contacto, para cualquier consulta que ustedes consideren. ¿Qué tal, Jorge? Jorge, muchas gracias. En realidad, sí, una ponencia súper interesante con una perspectiva y un punto de vista muy bueno. Bueno, si nos pasamos un poquito del tiempo, solamente capaz para quitar una duda, vamos a responder una pregunta. Te agradecería si que fuera lo más breve posible. Y acá hay una pregunta de Joaquín que nos menciona, ¿cómo harían para reclutar personas respecto a un perfil que necesite una organización y que no existe en el mercado? Es una buena pregunta. Esa parte nosotros, justamente pensando en eso, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una caracterización, lo que estamos llamándolo como caracterización o definición del candidato en sí. Entonces nosotros, en vez de analizar la vacante y buscar las personas en función de la vacante, nosotros analizamos los perfiles de las personas, de los candidatos, intentamos ponderar diversos factores de educación, de intereses, de grados de estudio, de experiencias externas. Intentamos esos elementos que muchas veces en el currículo son colocados de manera general. Por ejemplo, estudié en la universidad tal, ¿no? Entonces agarramos esa información de la universidad y, por ejemplo, vamos al ranking de universidades y en función a eso sacamos una ponderación, ¿no? Y esa ponderación, por ejemplo, ya una vez que tenemos toda esa caracterización del candidato, recién comenzamos a intentar hacer el match con la vacante, con la posición en sí, ¿no? Pero no todos esos datos, esas caracterizaciones terminan siendo apenas numéricas, sino también comportamentales, ¿no? Estamos ahora trabajando en jalar, en obtener datos desde la parte social. Muchas veces las personas en nuestro mundo de computación publican en blog, publican a través, por ejemplo, de sus cuentas en Twitter, cosas técnicas. Entonces, esos elementos, esa participación, esa manera de ellos involucrar en algo, también termina contando, siendo parte de un comportamiento que puede sumar para su candidatura. Entonces, también estamos intentando, trabajando actualmente justamente en esa parte final del comportamiento. Sí que es algo muy, muy difícil y que también no podemos caer en el otro asunto del fairness, ¿no? Vamos a discriminar porque alguien publica más cosas en su blog personal de que otra persona. No puede ser. Entonces, siempre intentando equilibrar la balanza, ¿no? Porque el fairness inclusive tiene esa idea de equilibrar la balanza para un lado, para el otro. Listo, Jorge. En realidad, muchas gracias por tu profesionalismo y por disponibilidad y por ser parte de nuestros ponentes del Meetup Neurips 2020 Perú. Por parte del equipo de SRP te queremos agradecer
y nuevamente darte las gracias por ser uno de nuestros ponentes. Sabemos que a veces el tiempo es un poco apremiante y bueno, sí, Luis, muchas gracias. Luis o Jorge, muchas gracias en realidad. Gracias, Juan, y gracias a todos. Cualquier cosa, mi mail está ahí, pueden entrar en contacto. ¿Okay? Listo, Gracias. Jorge, gracias, que tengas un excelente día. Jonathan, siento que ya estás con nosotros, te habilité también para que puedas compartir. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto poder conocerte. Bueno, bueno, ¿qué tal, chicos? Jonathan Camasca nos Un segundito, hablará voy a hoy. cambiar el fondo. Voy a cambiar Vale, el no fondo. hay problema. Jonathan Camasca nos va a hablar sobre su investigación sobre Multiclass Vehicle Detection and Automatic License Plate Recognition based on YOLO in Latin American context. Sí. Listo, y acá estamos con Jonathan. Yes. Creo que ya está. A ver, ¿dónde apunté? Ok, listo. Vale, vamos a esperar unos minutos que Ok. Jonathan haga las Creo que ya está. Ok, listo. ¿Qué tal, Jonathan? Perfecto. Listo, Bien, Jonathan. gracias. Jonathan, Disculpa ¿tienes por la... la opción para compartir pantalla? Puedes Sí, sí tengo. compartirnos tu presentación. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la podemos ver. Sí. Ok. Acá Bueno, tengo la presentación. buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por la invitación, que todo. Pues, antes que nada quisiera hablar sobre los integrantes. No soy el único integrante, también está Pedro Montenegro Montori, que junto con él hicimos un trabajo de investigación con el que estoy a punto de presentar. Los dos somos ingenieros de tecnologías de información y sistemas, y pues acá está nuestra información por si tienen alguna consulta o algo que quieran comentar o aportar. Bueno, el tema en sí se llama, bueno, lo puedo decir en inglés, pero en español así resumido sería multiclasificación y detección de carros y reconocimiento de placas basados o usando arquitecturas YOLO en el contexto latinoamericano. Pero ahí vamos a hablar de, primero, una introducción. ¿Qué es el flujo de tráfico? El flujo de tráfico es, digamos, un fenómeno donde tenemos un montón de vehículos y conductores que se mueven a través de ciertos lugares, y ese tipo de digamos, ese tipo de suceso es bien difícil de, digamos, predecir, ¿no? Pero, no obstante, se pueden hacer muchos otros tipos de cosas para poder tratar de mejorar el flujo de tráfico, para evitar que haya lo que nosotros conocemos como en sí traffic, bueno, se dice traffic jam, o esa cantidad de tráfico enorme que a veces experimentamos en Lima. Bueno, ahora también vamos a hablar de qué es la detección de objetos. La detección de objetos es un task o una tarea muy conocida de la visión computacional, que básicamente busca detectar ciertos objetos dentro de videos como imágenes, ¿no? En este caso podemos ver cómo detectan diferentes vehículos. Y bueno, también vamos a hablar sobre el reconocimiento de placas. Generalmente el reconocimiento de placas se usa más que todo para tareas de buscar relacionadas a encontrar carros robados, ¿no? O a, digamos, encontrar ciertos tipos de vehículos. En ese tipo, es una tarea de la visión computacional muy importante, ¿ya? Y realmente lo que se busca acá es conocer los dígitos de las placas en sí, ¿no? Y poder identificar y sacar metadata de tanto el conductor como qué tipo de carro es y cosas así. Y finalmente vamos a hablar de Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Pues es un campo de la inteligencia artificial que pues, ha permitido la generalización de la información a un nivel superior en comparación con los algoritmos de Machine Learning. Pues mientras más data le demos, el performance de clasificación es mucho mejor. Y la generalización de la información, por ende, es también mucho mejor. Entonces, con esto quiero proponer, digamos, una premisa, ¿no? Que los avances en el campo de inteligencia artificial más conocido como Deep Learning pueden permitir la detección de objetos, que pueden permitir tanto el reconocimiento de placa, la detección de vehículo y la clasificación para poder analizar el flujo de tráfico. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Para hacer esto vamos a detallar una metodología a continuación. Primero se divide en 4 pasos. La primera parte es la colección o recolección de data. Para recolección de data hemos sacado información tanto a través de scrapping
como a través de una librería de Google, Image Open Google Dataset, si no me equivoco, pues, y sacamos la base de datos, más que todo de carros muy conocidos acá en Perú. El carro particular, el bus, la bicicleta, la motocicleta, el camión, el taxi, el mototaxi y finalmente el combi. Pues tenemos en total 22.319 imágenes. Y como comenté, este es un trabajo tanto de scrapping como poder sacar de una base de datos de Google Open Dataset, ¿no? Que tienen ya imágenes ya etiquetadas, ¿no? Y también fue un trabajo manual, porque etiquetamos usando diferentes softwares para etiquetamos las clases, ¿no? Los carros. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también me gustaría hablar un poco del dataset de las placas. Eso lo tuvimos buscando en internet, en diferentes repositorios de GitHub, ¿no? Y lo que tuvimos aquí fueron tres tipos de imágenes. Tenemos tanto la parte frontal como la parte posterior del carro. Tenemos tanto la placa como los caracteres segmentados. Entonces, realmente tenemos, si podemos hablar así en general, 4 bases de datos. Tenemos tanto lo de los carros, la parte frontal y parte posterior del carro, las placas y los mismos caracteres, o digamos por así decirlo, las letras y números. Ok. Ahora vamos a ir a la parte del preprocesamiento de la data. Para la parte de preprocesamiento de la data se han hecho dos cosas. Uno, ya teníamos, como comenté, habíamos sacado digamos, del Google Open Dataset, ¿no? Y aparte de eso, hicimos scrapping, todo eso. Aparte de ello, me faltó comentar eso, también sacamos de una base de datos, que es el BOC, pero el BOC tiene un formato diferente al que nosotros vamos a usar. Entonces, teníamos que pasar de Pascal BOC al formato YOLO, y con eso se hizo una función para poder cambiar de formato, ¿no? Parseamos el XML, hicimos una función, y todo lo pusimos en formato XML, en ese formato de acá, como pueden ver, ¿no? Tienes la clase, el número, y en sí las coordenadas. Bueno, posteriormente a ello, vamos a ver lo que es el procesamiento y la detección. Bueno, para eso usamos arquitecturas de detección de objetos, en este caso es YOLO V3. Alguna característica importante de YOLO V3 es que tiene, aparte de eso, hace un mapeo, ¿no? En 3 diferentes escalas, como pueden ver acá, escala 1, escala 2, escala 3. Aparte, a comparación de las demás versiones de YOLO, es mucho más rápida y es mucho más, digamos, potente, se podría decir. Y ahorita voy a explicar por qué. Aparte de ello, también somos una CNN. Esta es una CNN muy básica, está inspirada en la LeNet de Yann LeCun. La única diferencia es que hicimos algunas modificaciones, y pues como entrada tiene una entrada de 100 por 75, tiene 3 convoluciones con un kernel size de 3, un max pooling, y todas las funciones de activación son rel. Listo. Ahora, me gustaría hablar sobre la detección de las placas. Pues, con respecto a la detección de las placas, vamos a ver que lo que se hizo fue, como teníamos tanto la data de posterior y anterior, ¿no? Acá podemos ver cómo es que se ha realizado, ¿no? La detección en sí de las placas, ¿no? Vemos tanto la parte anterior como la parte posterior. ¿Y qué más se podría decir con esto? Básicamente tenemos la información, tanto, podemos detectar tanto de los diferentes vehículos, tanto la placa posterior como anterior. Y aparte de la segmentación, como comenté, es detectar cada carácter. Realmente es segmentar cada carácter dentro de la placa. Entonces la segmentación por cada placa es, básicamente, detectas el carro. Una vez detectado el carro, detectas la placa. Y una vez detectada la placa, detectas los caracteres. Entonces, nosotros, yo y Pedro, hicimos, el flujo fue el siguiente. Primero detectamos el carro dentro de las imágenes, o dentro del video, ¿no? Pero no sé que es una secuencia de fotogramas. Una vez detectado el carro, detectamos la placa dentro de la imagen del carro, ¿no? Y una vez detectada la placa, detectamos cada carácter que estaba dentro. Para evitar que hubiera algún problema con respecto a eso, lo que hicimos fue, luego de detectar el carro, le hicimos como que un recorte de la imagen. Pasamos esa imagen, se detectó la placa, y luego igual detectamos los caracteres, ¿no? Prácticamente están haciendo recortes. Y por último vamos al reconocimiento de caracteres. Como vemos aquí, tenemos acá la placa, ¿no? Y básicamente lo que se busca hacer es pasar de imagen a un string. En ese caso es B9MO54. Básicamente, como les dije, ¿no? Ya habíamos detectado la placa, hicimos un pequeño recorte a cada carácter. Y esos caracteres fueron
las que entraron dentro del modelo dentro de la CNN para poder detectar a qué clase pertenecía. En este caso, son tanto las letras como las palabras. Pero las letras como los números. Entonces, para hablar un poquito más de ello, este sería el resultado final. Detectamos tanto el carro y luego detectamos la placa. Vamos a hablar un poco del performance en sí. A ver, empecemos hablando sobre la detección de vehículos. ¿Por qué tenemos un MAP tan bajo? Es un Mean Average Precision. Pues, como comenté, teníamos 8 clases y ha habido, digamos, una mala clasificación en algunos. Sucede de que tenemos carros muy parecidos. La combi que tenemos realmente se parece a una van, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos que teníamos, de esa cantidad de imágenes, hay algunos ciertos carros que son muy parecidos, y es que por ello tenemos ese problema de mal clasificación. Es por ello que tenemos que darle digamos, un extra esfuerzo en la parte de la detección, de la clasificación de los vehículos. Bueno, como podemos ver aquí también, podemos ver la detección de las placas, la segmentación de las placas y el reconocimiento. En la parte de la detección de las placas solo tenemos una clase realmente, o sea, placa, realmente solo tenemos una, o sea, la placa, ¿no? Es la única clase. En la parte de la segmentación tenemos varias clases. En este caso, para así nomás nombrar, tenemos tanto las letras como los números. Entonces podemos sacar en total como unas 34 o 34 clases. Y pues bueno, estas 34 clases fueron como imagencitas, ¿no? Como pequeños recortes. Y esos fueron los resultados en sí. Y la parte del reconocimiento, en sí usamos la CNN LeNet modificada, ¿no? También tenemos esa misma cantidad de clases, ¿no? 34 clases, y podemos ver, bueno, como eso no es en sí detección, pues no tiene un MAP, pero sí tenemos una precisión, un FN score y un recall. Y ahora hablaremos un poquito más sobre la IOU o Interception Over Union. En sí, lo que quiere decir esto de aquí es, mientras más grande sea la IOU o Intersection Over Union, mejor es el performance, ¿no? Y se podría decir lo predicho con lo que realmente se ha obtenido, ¿no? Entonces, al momento de ver la detección de vehículos, podemos ver que tenemos un 56.46. O sea, no ha detectado tan bien, se podría decir, los vehículos, ¿no? Eso ha sido por el problema que le digo que hay a veces una mala clasificación entre las clases. No obstante, en la detección de placas se ha encontrado bien la placa, en la segmentación también se ha encontrado relativamente bien los caracteres. Ahora veremos sobre el FPS, o el frames per second. Este tipo de trabajos de detección de objetos en tiempo real involucra también ver tanto la precisión como la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque tenemos que tener un balance entre esas dos cosas, ya que esto, al ser en tiempo real, tiene que ser, aparte de preciso, tiene que ser rápido, no puede ser algo lento. Entonces, con ello vamos a ver los resultados. De la detección de vehículos fueron 19.7 frames per second en el video 1 y en el video 2. Usamos dos videos para probar más o menos cómo iba a ser en sí el performance, ¿no?, del FPS. Y podemos ver que estos resultados, digamos, tienen para mejorar, no obstante, debido a los recursos que teníamos, porque solo no usamos en sí, se podría decir, el framework, digamos, el framework de Darknet para esa parte, ¿no? Sino usamos una librería llamada Deep Neural Network de OpenCV para poder hacer en sí el deployment, ¿no? Y con eso podemos ver el frames per second. Entonces, no ha sido tan rápido debido a los recursos que tenemos. No obstante, si hubiéramos usado el framework de Darknet, hubiéramos tenido un mejor performance en ese tipo de cosas. Pues acá también vemos la detección que son 58.4 y 59.5. Relativamente está bien el performance, y en la segmentación también relativamente está bien, pero podríamos, o hay, digamos, posibilidad de mejorar esto usando el framework de Darknet. Para analizar la matriz de confusión con respecto al reconocimiento de caracteres, como comenté, teníamos muchas clases, y lo que quiero acá destacar un poquito es esta misclasification, ¿no? Mal clasificación, que esto se debe porque hay dos clases que chocan un poco. Se podría decir que es el 0 y la O, son muy parecidas.
pero en general, como podemos ver acá en esa matriz de confusión, no hay o no se da mucho ese error de mal clasificación. Solamente en una clase se da un cierto error, ¿no? Que es el 0 y la O, que ha cometido mucho ese error, esa mala clasificación. Ok. Bueno, viendo los resultados del reconocimiento de caracteres, podemos ver que la CNN, la LeNet modificada, ha sido, digamos, ha tenido un buen performance, ¿no? Tanto en, ¿cómo se llama? Viendo el accuracy, ¿no? Todos casi llegan al 100%, ¿sí? Pero no llega, yo creo que llegó al 97%, llegó al 97% en la data de validación, en la parte de validación, y en el loss, pues menos el 10%, al 9% de loss. No, como conclusiones, en sí tenemos resultados, digamos, buenos en las cuatro etapas, ¿no? La detección de vehículos es algo que se debe mejorar, ¿no? A través de darle una mejor limpieza a la data. Necesitamos sí o sí un balance entre la velocidad y la precisión, porque este es un tipo de tarea que se hace en tiempo real. En sí es en tiempo real y no se puede tener, digamos, un desbalance en estas dos cosas. Ok. El FPS promedio es, digamos, bueno en escenarios de la vida real, pero se puede mejorar. Como he dicho, si usamos el framework de Darknet, tenemos un mejor performance en ese tipo de cosas. Y como trabajos de futuro es incrementar un poco la base de datos de la DEDA que hemos creado, la base de datos que hemos creado al inicio, coleccionar más imágenes y poder en sí mejorar, o sea, limpiar, ¿no? Para mejorar el performance de la clasificación. ¿Qué más? Probar nuevas arquitecturas de reconocimiento de caracteres y comparar algunas otras arquitecturas de detección de objetos, ¿no? Aparte del YOLO, ¿no? Como el SSD o el Faster RCNN, ¿no? Para ver cómo es, o sea, hacer una comparación para poder examinar cuál sería mejor. No sé. Si tienen alguna consulta o alguna duda, me gustaría poder resolverla. Ok, muchísimas gracias, Jonathan, por tu presentación. Está muy interesante la aplicación que has realizado realmente. Te felicito. Felicito a ambos autores, ¿no? Como mencionaste al inicio. Bueno, una vez más, muchas gracias por haber aceptado ser ponente, ¿no? Invitado. Bueno, tenemos algunas consultas del público, algunas preguntas. Voy a comenzar a leerlas. Joaquín Ureta nos pregunta, ¿cómo validan que la detección de la placa sea una placa válida, que esté inscrita en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados? Pues para eso simplemente tendríamos que tener una conexión a la base de datos. Y pues básicamente esa sería la única validación, ¿no? Al momento de sacar los dígitos, ¿no? La única validación es ver que es igual, ¿no? O sea, básicamente sería solamente una conexión a la base de datos. De ahí nada más. Sería solo eso. Ok, muchas gracias. Aquí Gastón nos tiene otra pregunta. Muy interesante investigación. Consulta, para el procesamiento de esos modelos, ¿utilizaron algún hardware en específico o servicios en la nube para obtener los resultados? Imagino que en una laptop sin GPU o con pocos recursos no se podría analizar ambos modelos de manera eficiente. Claro, nosotros usamos en sí la GPU de Google Colab para hacer todos los cuatro steps, se podría decir, digamos, de la metodología. Un segundo, voy a mostrarlos aquí. O sea, esto de acá lo hicimos independientemente y luego, digamos, al final hicimos que cada módulo se interconectara, ¿no? Y para eso sí no usamos GPU, no tuvimos el acceso a la GPU de la computadora, pero usamos el CPU. Por eso es que tenemos un FPS muy bajo, como comenté. Entonces, la detección, perdón, la detección de vehículos se hizo con GPU. La detección de placas también. La segmentación de caracteres también. Entonces, todo se ha hecho con GPU. Todo absolutamente se ha hecho con GPU. En sí del Google Colab. Y ya al final, descargamos cada arquitectura de Deep Learning y, digamos, la importamos la importamos pues con CPU, ¿no? Para poder hacer que todo funcione unificadamente. Ok, muchas gracias, Jonathan. Otra consulta es, Sí, Sandra nos pregunta, ¿cuáles son las conclusiones y utilidad del estudio? excelente pregunta. Bueno, la idea mi idea y la de Pedro
era en sí ver un poco eso de pico y placa, ¿no? Realmente tiene muchas aplicaciones. Un ejemplo sería, ¿no? Detectar carros robados, ¿no? Detectas, sacas los caracteres de la placa y mediante otra base de datos de carros robados, puedes verificar, ah, ese carro se ha robado, ¿no? Y ver por dónde ha pasado, ¿no? Digamos, se podría saber, tener logs de dónde ha pasado el carro, ¿no? Si es que el carro está robado, ¿no? Y poder saber la ubicación de dónde estaba el carro, ¿no? Aparte de ello, traquear el carro, ¿no? O sea, hacer un tracking al carro, ¿no? Pero la aplicación que queríamos aplicar nosotros realmente fue lo de pico y placa. Queríamos, más que todo, solucionar eso porque es algo repetitivo por lo que pudimos investigar, ¿no? Que las personas, el mismo motorizado revisa, ¿no? La placa y la apunta, ¿no? Y si tuviéramos una cámara que pueda ver cada carro que pasa por ahí y se centra solamente en la placa, ¿no? Detecte el último dígito y vea, allá es impar o es par, ¿no? Y está en cierto lugar, de manera automática le podríamos mandar tanto la foto del carro como, en sí, la amonestación, ¿no? Esa era más que todo una idea que teníamos al inicio, ¿no? Que era hacer eso automático. Entonces, por eso que vimos tanto la clasificación del carro, qué tipo de carro es, ¿no? Porque realmente esto va a ser metadata, ¿no? Es un bus, es un combi, es un taxi, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de carro es? La placa, y si está incumpliendo o no cumpliendo con esa política que se ha creado en nuestro país, ¿no? Que es lo de pico y placa en sí. Esa era nuestra idea general, ¿no? Pero aplicaciones hay bastantes, hay muchas aplicaciones. Muchas gracias, Jonathan. Otra consulta de Luis Ochoa nos pregunta, ¿qué hacen con el ruido o poca visibilidad de la placa? En México, muchos usan micas en las placas y distorsionan la imagen, más para evitar las fotomultas, no, más que todo para evitar las fotomultas. Gracias. Ya, en el caso, de foto, bueno, o sea, ¿podrías repetirme la pregunta? O sea, pintan la placa, perdón? O sea, no entendí No, esa, algunos esa pregunta. ocultan algunos caracteres, ocultan, Ajá, colocan una manta, ¿no? No sé si has visto alguna manta, claro, o sí. cubren Justo parte de la... esa sería, pues, bueno, teníamos la idea de poder hacer como de comparaciones, ¿no? Porque realmente, de hecho, que puede pasar eso, ¿no? Y ver cuál es si está más cercano a tal placa, ¿no? No obstante, como detectamos el tipo de vehículo, y pues básicamente podríamos detectar no solamente con la placa, sino con el tipo de vehículo, digamos, aparte de eso, detectar, sacas una imagen, la comparas con la otra, ¿no? A través de un algoritmo de clasificación, pues tendría como que otro filtro, ¿no? Pero realmente ese sí sería un problema grande que tenemos que solucionar, ¿no? Sí, sería algo que tendremos que taclear con otra forma de hacerlo, ¿no? Pero se podría ver con los primeros caracteres, ¿no? Pero no es tan seguro, eso es cierto, no es tan seguro. Lo único que también se puede hacer es comparar el modelo del carro, ¿no? Como tenemos esta parte de detección de vehículos al inicio, ¿no? Sería esa una de las soluciones que podríamos hacer. Claro que estamos abiertos a cualquier recomendación que exista, ¿no? Algún comentario que tengan o cualquier cosa. Todo es bienvenido. Ok, perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Aparte, Virginia les felicita. Excelente trabajo de investigación. Creo que podrían aplicarlo ya que la detección es en tiempo real y tienen muy buenas métricas. Que incluyan imágenes de mototaxis, me parece excelente. Felicitaciones. Bueno, les está felicitando. Igual, para finalizar, me gustaría también hacerles una consulta breve. ¿Llegaron a visualizar o a ver cómo era el error en función de una base de datos con una calidad no muy elevada de las imágenes? Porque en la realidad Sí, no. ¿Y cómo era el sí, sí, funcionamiento sí. de la red YOLO en este Eh, caso? Usamos eso, digamos, dentro de la base de datos también hicimos automation, esa parte no la expliqué tanto, pero hicimos automation, ¿no? Y algunas imágenes sí tenían ruido. O sea, al momento del entrenamiento, de la detección de placas, teníamos placas que, digamos, no estaban tan bonitas, por así decirlo, ¿no? O sea, tenían cierto ruido, se podría decir. Entonces, esa fue la idea inicialmente porque sabemos que tal vez no tenemos, o sea, tal vez no habría un buen performance, ¿no? Pero en sí, como te expliqué anteriormente, ¿no? Lo que hacíamos es detectamos el carro, luego detectamos la placa. Entonces, realmente lo que hacemos es detectas el carro en el video, ¿no? Si- el video es una secuencia de fotogramas, ¿no es cierto? Ok. Fotograma X, detectas el carro y luego la placa. Ok. Entonces, una vez detectas el carro, tú le haces un crop, como que un recorte al carro. Entonces, solo te queda la imagen del carro. Esa imagen pasa como entrada para la detección de placa. Entonces, así garantizamos que sea más eficiente detectar la placa.
Porque si nosotros agarráramos y lo hiciéramos de manera independiente, ¿no? Detectaría el carro dentro de todo el fotograma, y detectaría la placa dentro de todo el fotograma. Pero la idea no era esa, la idea era que le mandáramos la imagen donde está el carro, para que solamente donde está el carro detecte la placa. Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, digamos, aquí está el carro, ¿no? Aquí está la imagen en sí gigante, ¿no? Detectamos primero el carro, y este pequeño recorte va al siguiente modelo para poder detectar la placa. Con eso nos ahorramos muchas cosas, porque si solamente hacemos la detección de la placa en todo el fotograma, el performance en sí es muy bajo, ¿no? Y es muy difícil que detecte también la placa. Entonces, es por ello que, como te comenté, en sí ese es el flujo, ¿no? Detectas el carro, le haces un recorte al carro, esa imagen de recortada va a la detección de la placa, detecta la placa, luego esa placa recortada va a la fase de segmentación de caracteres y detecta cada carácter. Y luego de esa, cada carácter, cada pequeña imagencita de carácter, va dentro de la CNN para hacer la clasificación en sí. Entonces, sería así, ¿no? O sea, una depende de la otra, por así decirlo. Ninguna es independiente. Ok, muchísimas gracias, Jonathan. Listo, Jonathan, literal, todo el mundo acá te felicita por tu trabajo, está muy contento y satisfecho con esta investigación que has hecho junto con tu compañero, y te agradecemos, Jonathan, por ser parte de nuestros ponentes en el NeurITS 2020 Perú. Literal, todo el equipo de SRP te agradece por esta ponencia. Entiendo de que ya no hay más preguntas, Listo. y sí, básicamente igual las personas se siguen agradeciendo por toda esta presentación. Jonathan, ¿la red social en la cual te podemos seguir siguiendo o encontrando información acerca de ti? Ah, acá la pusiste. Sí, sería aquí, esta de acá. Pues me gustaría igual como resaltar, pueden contactar tanto a mí como a Pedro, los dos conocemos bien el tema. En sí, él también estaría gustoso de poder recibir cualquier consulta, ¿no? Y poder aclarar cualquier consulta, ¿no? Entonces, los dos, acá está nuestra información, por si tienen alguna consulta o algún consejo, todo está bien recibido. Y pues gracias por la invitación. Listo, listo, Jonathan. Más bien, muchas gracias a ti. Gracias. Chicos, chicos, y así finalizamos el segundo bloque que tenemos para el NeurITS 2020. Antes de terminar este bloque, solamente queríamos darles un beneficio a aquellas personas que están en este evento. Y es un beneficio especial actualmente en nuestro programa que estamos teniendo. Lo voy a compartir brevemente. Actualmente DSRP está ofreciendo el programa de especialización de analítica avanzada en Python, en la cual este programa básicamente está para las personas que podrán gestionar bases de datos, tener una base matemática, analizar procesos predictivos y mejorar la toma de decisiones en la aplicación aplicando Python. En el contenido de este programa podrán encontrar metodologías de investigación para proyectos de analítica avanzada, matemática, estadística y probabilidad aplicada, Machine Learning 1, procesamiento digital de imágenes 1 y Deep Learning. Actualmente tenemos dos horarios, el horario de martes y jueves, que de 7 de 7 a 10, que estaríamos iniciando el martes 12 de enero, y sábados y domingos de 10 a 1 de la tarde, que estaría iniciando el sábado 16 de enero. Y el beneficio que actualmente tienen ustedes es que, bueno, el valor real del programa está en 2.340 soles, pero por asistir al evento NeurIPS, el programa solo les estaría costando 1.800 soles. Pueden acceder a este beneficio consultando vía WhatsApp, que los estamos dejando acá, el 977-468-023, y solicitar su beneficio exclusivo por ser miembros del NeurIPS. Esperamos que este programa pueda ser para ustedes, y si son unos amantes de la analítica de datos y sobre todo de Python, que es el lenguaje de programación más popular de 2020, este programa es para ustedes. Finalmente, también queremos agradecer a nuestro colaborador Blazing, a nuestro auspiciador, que es una plataforma que proporciona un motor SQL distribuido de alto rendimiento en Python basado en el ecosistema
de ciencia de datos de GPU Rapids, conjunto con datos masivos ETL y GPU. Pueden seguirlos en Facebook como Blazing SQL, en LinkedIn y en Twitter. Edwin, no sé si tienes algo que adicionar al programa. Bueno, más que nada, tal vez muchos de ustedes están acompañando, ¿no? Y también desde el comienzo del Meetup del día de hoy. Y bueno, han visto diferentes niveles de presentación, muchos casos, ¿no? Muchas aplicaciones muy interesantes. Siempre es bueno tener la base, una base que es ser matemática, conocer lo que es Machine Learning, Deep Learning, que son, ¿cómo se dice?, que nos abre el camino, nos direcciona a lo que es la ciencia de datos, a generar y crear propuestas nuevas e innovadoras en inteligencia artificial. Entonces, es por ello que DSRP también está elaborando un programa de especialización en el cual se están ofreciendo estos temas, estos tópicos divididos en 5 cursos que les van a ayudar a ustedes a direccionarse y formarse como lo que serían un científico de datos, ¿no? El camino es largo, el camino no es fácil, hay que tener una pequeña base matemática, como se dice, pero nosotros les ofrecemos estas herramientas, ¿no? El conocimiento de ahora a futuro va a ser recompensado para todos. Bueno, muchas gracias. Entonces Listo, vamos a Edwin. entrar en un breve receso, en un receso de 1 hora. A las 2 de la tarde se está iniciando la segunda sesión con las ponencias que continúan. Juan, no sé si tienes a la mano el cronograma para compartir con nuestros asistentes. Sí, dame un momento, por favor. Sí. Bueno, y solo para recordarles, el día de mañana también a partir de las 10 tenemos ponencias con más invitados, ponencias de diferentes expositores de diferentes países. Vamos a tener la presentación de 2 expositores de habla portuguesa. Igual van a ser acompañados por un intérprete que nos va a ayudar a presentarles las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces se les invita, están todos invitados, los eventos están en nuestras páginas de Facebook. Sí, actualmente a las 2 tenemos minería de textos y COVID-19 por Yosimar Shire. A las 2:30 tenemos a Rodney López con Automatic Character Classification on Retinal Imaging Using Bayesian Neural Networks. Y a Carlos Rojas en Detection of COVID-19, Designs Using Deep Neural Networks with Ultrasound Imaging. Esas serían parte del tercer bloque que tenemos para el día de hoy para ustedes. Y como menciona Edwin, acabamos de publicar todo el cronograma de eventos que tenemos también preparados para ustedes el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Ok, muchas gracias con todos. Entonces nos estamos viendo a las 2 por el canal de Zoom disponible. Ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los que todavía no se han registrado para asistir a la sesión de la tarde, por favor, pueden inscribirse a través de la página web de Ciencia de Datos. Una vez que se registran y crean su cuenta, van a la opción Talleres y allí pueden encontrar las ponencias del día de la tarde. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos vemos a las 2 de la tarde en la próxima sesión. Hasta luego y Hasta cuídense. luego, chicos. Les acabamos de compartir también el brochure y el link para su beneficio. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Y gracias por estar con nosotros.